A esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Pepe Monroy Sorribas, analista político. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Y Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Muchísimas gracias también, Jeremías. Pues bueno, ¿por dónde empezamos, Pepe Monroy? Un discurso de austeridad, hablando de que no hay que ser ambiciosos, no hay que tener muchos planes, no hay que estudiar en el extranjero porque nada más enseñan para robar, el pueblo es primero, la austeridad, tenemos que gastar menos. Y la realidad dice otra cosa, ahora sí que otros datos. Adelante, Pepe. Gracias, Alberto. Bueno, primero, gracias. Como siempre, saludo a tu audiencia con mucho gusto. Mira, me parecería importante contextualizar y arrancar con la narrativa que López Obrador inventa desde hace X años, que venía buscando el poder, y cuando crea el PRD, después Morena, y le quiere dar un contexto ideológico. Entonces él empieza a generar una polarización. ¿Por qué? Porque no queda claro este tema de primero los pobres, los chairos, los fifís, los que se van a Estados Unidos están mal. Yo vivo con el sastre de Catepec que me hace mis trajes de toda la vida, y con un par de zapatos la puedo hacer. Yo no puedo usar el avión del presidente anterior porque es muy lujoso y lo voy a vender, nunca lo vendió. Y entonces, en la narrativa, Alberto, colocan al centro el tema de la austeridad en una confusión. ¿Estamos hablando de la austeridad personal? Pues estamos hablando de la austeridad republicana e institucional. Y cuando invocan a Juárez, que lo hacen, por cierto, con falta de respeto y con hipocresía, Juárez sí tenía y vivía en la medianía republicana. Medianía republicana que Morelos lo plasma en los sentimientos de la nación, que queda consignado en la Carta para la Liberación de la América Septentrional y que queda en el intento del Congreso de Apatzingán y luego se va heredando. Es decir, ahí sí había una filosofía de la austeridad, la medianía republicana. Y estos amigos lo que han hecho, Alberto querido, es que han manejado un discurso de hipocresía y de cinismo, ojo, más peligroso, rodeado de impunidad. Entonces, a hurtadillas, nos enteramos que el hijo de Bartlett tiene privilegios para vender equipo médico al Seguro Social. A hurtadilla nos enteramos de la Casa de Noroña. A hurtadilla nos enteramos del fraude de Segalmex. Ojo, a hurtadillas, porque el trabajo periodístico de ustedes lo ventiló. A hurtadilla nos enteramos del fraude del huachicol y ahora el huachicol fiscal, que es de 170 y tantos mil millones de pesos. Y así le podemos seguir con quien quieras, la casa del hijo del presidente con un empresario de Pemex. ¿Y qué es lo que nos molesta, Alberto, fundamentalmente? Que hay un discurso aquí y aquí en la realidad hay otro escenario. Nos mienten, nos engañan. Eran pobres y ahora son millonarios. Y la pregunta que me hacía un amigo justo cuando íbamos a entrar al aire, o el comentario era, ¿les alcanza su sueldo para vivir como hoy viven? La verdad es que no. Y esta payasada, Alberto querido, perdóname la expresión, de que hay que ganar menos que el presidente o la presidente, no la presidenta. Entonces, si ella gana 130,000, pues yo voy a ganar no sé cuánto. Mira, mejor paguémosles bien para que no roben, paguémosles suficiente para que no tengan esa tentación de estar haciendo redes de corrupción como las tienen. Entonces, no es posible, Alberto querido, que nos enteremos por un trabajo periodístico, por una investigación o por la traspuerta de la cantidad verdaderamente insultante de actos de corrupción, de bandidaje, de contubernio, de cuántas licitaciones han sido asignadas de manera directa. ¿A quiénes? Sí. ¿Quiénes son los consentidos del régimen de la 4T? Sí, claro. Entonces, yo creo que sí tenemos razón para molestarnos y para increpar a un señor como Fernández Noroña porque viaja en primera clase, o al presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara. No, ahí hay un problema. Ser austeros significaría en todo caso ser cuidadoso con, ojo, con el gobierno en su manejo de recursos, Alberto querido. Sí. Hay que quitarle oropel. Yo no digo que sea ellos, también los panistas y también los priistas, es un tema que arrastramos en el ADN. O sea, había que quitarle oropel. Y en la parte personal, pues a no le gustan los Rolex, Alberto, y a mí sí, y yo trabajo y me lo puedo ganar, ¿por qué no voy a tener el derecho y la libertad de usarlo? Entonces, esta confusión, para terminar, entre la austeridad individual mal entendida y la austeridad institucional, en donde se han gastado los dineros, ojo, para mantener el clientelismo electoral con sus 15 millones de votos que le sirven para todo, para legitimar la elección judicial o para prepararse para las elecciones que vienen.
¿Cómo ves esto, Jeremías? El discurso del engaño. Adelante. Bueno, desafortunadamente los valores no se trasladan de manera general y lo que estamos observando es precisamente que todos aquellos que a lo largo de muchos años han estado en la oposición y hoy tienen la oportunidad de ocupar cargos como lo hace Fernández Noroña, pues han sido tentados precisamente porque tienen la facilidad de aplicar recursos públicos. Como bien se señaló, si se hiciera una auditoría, ningún gobernador de este país podría vivir en los niveles que tiene, salvo que fueran empresarios, y la mayoría se volvieron empresarios a partir de la política, lo cual deja ver que se enriquecieron. También lo observamos con algunos expresidentes y como bien se mencionó, esto no es nuevo. Sin embargo, se llegó con un discurso, el discurso de ser austeros, y bien se señaló, una cosa es la austeridad en lo personal y otra es en el manejo de los recursos. El presidente López Obrador trató siempre de mantener esa vertical, sin embargo, muchos de sus colaboradores se han vuelto vistos en escándalos y estos escándalos precisamente tienen que relación con la corrupción, con los excesos y bueno, quien tuvo esa oportunidad del manejo de los recursos y terminó en sus últimos días como presidente del Senado fue Noroña, que aún sigue en una crisis atrapado por una casa de 12 millones que bueno, no puede justificar y como él bien dice y está en su derecho de que le gusten los vehículos Volvos y que le guste el agua de una marca específica, ese es su derecho y si lo puede pagar está bien. Lo malo es que su sueldo no le alcanzaría para esa casa. Yo no sé qué tanto verdaderamente tienen derecho. Cuando ellos dicen, el pueblo es primero, hay que tener una austeridad, hay que vivir de manera franciscana, el que tenga aspiraciones es malo, hay que ser felices con lo poco que tenemos y que ellos en lo particular tengan una vida ostentosa, Pepe Monroy, es una total incongruencia desde mi punto de vista. No sé cómo lo ves tú. Tu micrófono, Pepe. Perdón, ¿se escucha ahí? Ahí estás. Sí, te decía, Alberto querido, no solamente coincido contigo y con Jeremías. A ver, el tema que a nosotros nos parece ignominioso es la incongruencia, la hipocresía y la mentira. ¿De acuerdo? O sea, esto de cero corrupción, primero los pobres. A ver, vamos dando dos pasitos para atrás, Alberto. ¿Quién dijo que queríamos un gobierno papá? No confundamos la asistencia social, el apoyo a los desprotegidos con estira la mano y dame dinero. Aquí hay que generar empleos, hay que dar certidumbre a la inversión. Lo hemos dicho 20 veces o 30 o 50 en tus espacios periodísticos, Alberto. No se trata de que se regale el dinero, más cuando el dinero no es tuyo. El dinero es el producto de la conjunción de lo que todos aportamos y así se integra básicamente el grueso del presupuesto. Porque que no nos vengan, entonces, que no nos vengan, Pepe, con que ellos son beneficiarios de ser políticos, de ser gobernantes. Son beneficiarios porque, dices Jeremías, algunos de los políticos han traicionado esa austeridad. Los propios hijos del presidente, de irse de vacaciones a Tokio, de gastarse en una noche 50,000 pesos, pues estuvo buena la fiesta. Entonces, les va muy bien, Jeremías, incluso a la familia de quien decía que nada más traía 200 pesos en la bolsa, que no usaba tarjeta de crédito, que su esposa se encargaba de todos los gastos, y esa esposa que se quiere ir a vivir a España, Jeremías, o sea, todo. Después de atacar a la corona española, ¿no? Exacto, Pepe. Adelante, Jeremías. Bueno, sí, ahí sí hay una congruencia porque durante todo el sexenio, pues se señaló el tema de España que ofreciera una disculpa y el hecho de solicitar la nacionalidad, de solicitar la residencia, pues sí se presenta esta incongruencia y también el hecho de los excesos. Siempre se ha presentado como una familia que se manejó con un perfil bajo y al momento
de ver este tipo de gastos, pues uno se pregunta cuál es el ingreso. Y como ellos han dicho, tienen el derecho de viajar, tienen el derecho de realizar esas situaciones. El punto radica en que siempre se mandó el mensaje de vivir en la medianía, de vivir en una congruencia precisamente con los valores que impulsaba el presidente López Obrador, pero como mencionaba, pues es difícil trasladar esos valores por decreto, no se puede, se necesita tener esa convicción, un estilo de vida, pero el estar en el poder, el ser tentados por el manejo de los recursos, observamos que bueno, que como pero ellos decían que no, Jeremías. De la oposición que se criticaron, que te moleste. Hoy también lo viven. Discúlpame que te interrumpa. Ellos decían que no. Lo primero que decía el expresidente, ¿cuánto gana tal periodista? Y aquí están sus cuentas, ¿cuánto ganan Pepe Monroy? Y entonces, ¿por qué no ahora sacamos como una cena de 50,000 pesos? ¿Qué tal le caerían esos 50,000 pesos a 2 familias víctimas de la pipa que explotó en Iztapalapa, Pepe? Porque es dinero público, cosas, es dinero público, no lo ganaron ellos con el esfuerzo, no, es dinero público. Ellos ganan dinero de los mexicanos, todos los políticos ganan dinero de todos los que pagamos impuestos. Es dinero tuyo y mío, como la querramos ver, ¿eh? Pero además, fíjate, ¿de qué tamaño, Alberto, será el miedo que están amparados los hijos o el hijo de López Obrador? Nada más, ¿de qué tamaño estará el miedo? ¿Por qué? Porque a hurtadillas, vuelvo a decir, gracias a las investigaciones de periodistas como tú y a posturas verticales, íntegras y honestas que han denunciado robo, corrupción, contubernio, cochupo, etcétera, pues nos enteramos de los amarres del gobernador de Sinaloa, o del gobernador de Tamaulipas, o del gobernador de Sonora, como decía Jeremías. Ningún gobernador te aguanta una auditoría. ¿Por qué? Porque en el fondo, esa narrativa que colocaron al centro, la han trastocado y se les ha pasado la mano. A ver, no podemos vivir en este escenario donde hay varios Méxicos. El México de la mañanera, el México del mediodía, el México de Noroña, el México del nepotismo, el México de la corte. A ver, ¿en dónde estamos parados? Le hemos amputado, Alberto, poco a poco los dedos, las piernas, las manos a la democracia, que con muchos errores, pero ahí la llevábamos, mano. Y estos amigos, con todo respeto, Alberto, se les pasó. Este es un atentado a la inteligencia y al sentido común. Ahora resulta que sale la defensa desde Palacio Nacional, es que Adán Augusto no sabía a qué hora se metieron en malos pasos, Bermúdez Requena, jefe de una banda criminal, Jeremías, por Dios, ¿cómo que no sabían? Ya lo dijo el expresidente, el presidente lo sabe todo, no lo engañan. Cerramos contigo, Jeremías. Bueno, ese es un caso muy similar al que hemos observado que tanto se criticó a Calderón con García Luna. Pues aquí tenemos un caso muy parecido, donde está un gobernador con un secretario de Seguridad Pública. Es prácticamente el mismo escenario. Y en este escenario similar, bueno, la crítica tendría que ser muy similar y la misma severidad en los señalamientos, porque se tiene que medir con la misma vara hechos de igualitarios. Y ahorita la presidenta dice, es que la prensa se coordina. Igual, castigo igual. La prensa se coordina, alguien les hace el guión. ¿Por qué no salieron así con lo de García Luna? Qué espanto en lo que estamos viviendo. No solo simulación, mentiras, engaños, o sea, es un embuste en el que vivimos todos. Falta de congruencia, Alberto, falta de congruencia, y como dice Jeremías, a ver, nada más para terminar. Ay, nos vamos, 10 segundos, 10 segundos. Hay que tasar con el mismo rasero a los que cometen los mismos delitos, ¿no? Ahí están los huachicoles. ¿Qué no sabía el secretario de la Marina del cártel de la familia? ¿O el presidente? Cuidado, ¿eh? Gracias, Pepe. Gracias, Jeremías, por haber estado con nosotros, interesados en sus conceptos. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor Alberto García Castillo. Gracias. Continúen Mega Noticias.